Hoy un tema muy precioso. Vamos a analizar un documento muy hermoso que se llama Señor, quédate con nosotros. No me va a dar el lado de hablarlo en latín para no rajar, pero bueno, vamos a decirlo en español, ¿verdad? Señor, quédate con nosotros. Y en esta ocasión es un documento de San Juan Pablo II que No, lo vamos a profundizar, lo vamos es que a tengo un vivir, gusto, lo porque vamos lo saqué a degustar. Y para esta ayer fue ocasión, la pues, única vez. hemos Creo pedido un Bosco, a nuestro hermano ¿sabes? Con Isaac cuidado. González. Gina, ¿hay alguien ¿Lo con apagó? Edgar? Está con Sí, el audio encendido todavía. disculpen los hermanos, es que tuve que pasarme al celular por motivos, si pueden, estoy aquí corriendo, si pueden por favor a los hermanos, a usuarios chat cerrar por favor su audio. No puedo por acá, por favor. Hermano Edgar, tienes abierto tu audio, si pudieras cerrarlo un momentito. Sí, por favor. No, no se escucha. No me escucho. Es que el celular, regálenme, vamos a ver, estoy tratando de bloquear audios. Son chispas Me del sale oficio audio. cuando trabajamos al aire y En en vivo. vivo, hermanos. Es parte de Esto es la en vivo. experiencia de la fe, entonces disfrutémoslo, disfrutémoslo. La verdad es que es parte de nuestra experiencia y es parte de la vida de ser iglesia. A veces esas cosas que se nos van dando y ahora en estas virtualidades y nuevas eras de evangelización. Entonces, vamos, seguimos para adelante, no hay Muy problema. bien. Continúo con la presentación. Bien, hermanos, qué bonito es que cuando caminamos en la fe y tenemos muchísimos años de conocernos y vamos avanzando y vamos avanzando. Y en lo personal, pues Isaac y yo hemos caminado casi ya 18 años juntos en este proceso largo de formación. Y Isaac ha sido un pilar fundamental en todo esto, fundador de los congresos. O sea, Isaac es el que me agarra la vara a mí de todas las loqueras que me agarran. Esa es la verdad. Entonces, Isaac es el que me, dale ahí, adelante. Dice, y él es el que me agarra la idea y le echamos adelante, ¿verdad? Entonces, ya 4 años con Isaac, ¿verdad? Trabajando los congresos, también 4 años trabajando en las diferentes formaciones. Juntos comenzamos en un ministerio que se llamaba San Francisco que se llama San Francisco de Sales, que lamentablemente este año no nos pudieron acompañar, pero siempre están en nuestras oraciones. Y esa es nuestra casa también, mía y de Isaac. O sea, nosotros siempre en el fondo nos sentimos San Francisco de Sales, aunque ahora estemos en esta nueva realidad. Y de igual manera, pues Isaac ha sido la persona con la que siempre hemos caminado juntos durante de este proceso de formación y en este ministerio que nace, que se llama Apostolado Apologético Don Bosco. Para mí es un honor, es una gran alegría, pues presentarles a nuestro hermano Isaac González, el cual desarrolla un amplio pero amplísimo trabajo de evangelización como cooperador salesiano, como servidor en la iglesia, ahora como padre de familia que muy recientemente se nos estrenó y pedimos a Dios su bendición para su familia, para su hijo, para su esposa, que todos esos proyectos que él tiene para este futuro año pues sean de mucha bendición para cada uno de nosotros. Agradezco a mi hermano profundamente que siempre esté caminando de nuestro lado y que esté acompañándonos. Y bueno, les dejo con ustedes a Isaac González. Hermanos, yo ya tengo que irme a la capilla. Voy a llevar el teléfono encendido, pero es que tengo un problema. O sea, ninguno de los lectores quiso ir a la iglesia hoy por la situación que se presentó ayer. Entonces, y nadie quiere ir. Entonces, ni modo, me toca ir yo rápido para poder asistir al padre y me va a tocar ser monaguillo y me va a tocar ser lector, me va a tocar ser de todo. Si no, yo no me pongo ni alba ni nada por el estilo, no crean, da la misa el padre, no yo. Así que no hay abuso litúrgico en lo que me toca hacer. Así que los dejo con mi hermano y luego en la última conferencia vamos a tener un excelente conferencista. Desde México nos va a acompañar Jaime Velázquez. Así que hermano Isaac, la casa es tuya y adelante. Ok, bueno, vamos primero a compartir. Me indican si se ve ya la pantalla.
Ok, bueno, queridos hermanos, agradeciendo a Eddie, pues la amistad de siempre, el servicio de siempre y esta experiencia de compartir ya como expositor aparte dentro del Congreso. Hay un documento relativamente añejo, de hecho este año cumple 20 años. Es un documento muy cortito, pero creo que es muy valioso dentro de nuestra experiencia y de las reflexiones de algunos temas eucarísticos. Yo sí me voy a aventurar, yo no, yo en el tema del latín no es mi fuerte, pero bueno, esperemos a ver qué tal suena. Es el Mane Vobiscum Domine, es decir, quédate Señor con nosotros. No sé en qué pasaje les suena a ustedes haber escuchado esta frase. Puede alguien abrir el micrófono y si le suena el quédate Señor con nosotros y me dice a ver dónde lo ha escuchado. El camino de Maús. Exactamente, justamente en el pasaje de los discípulos de Maús. Es muy rico. Si nosotros nos ponemos atención a la experiencia litúrgica de la iglesia, vean que este texto evangélico, bueno, evidentemente cuando celebramos la Pascua tenemos la octava de Pascua, que es que durante una semana celebramos el gran domingo. Celebramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, desde del domingo de resurrección hasta el siguiente domingo, un gran domingo, recordando el elemento fundamental de nuestra fe, que es justamente la resurrección. Pero en la misa vespertina del domingo de resurrección, justamente meditamos este texto. Y a mí me parece sumamente simbólico, porque verdaderamente nos revela el elemento fundamental de presencia de Cristo resucitado dentro de la vida de la iglesia. Es cierto, a nivel de Concilio Vaticano II y la reflexión de la iglesia, tenemos muchos momentos de encuentro con el Señor, de presencia de Dios. De hecho, uno de esos también es el justificante, aunque evidentemente escucharemos frases a favor y en contra que no vienen al caso en este momento, que son también reflexiones dignas de validar, el hecho inclusive de que el mismo sacerdote ya no pues justamente celebre de cara hacia el este o de espalda al pueblo, sino que celebre ad populum, es decir, de cara al pueblo. Pero ¿por qué es esto? Primero para activar la conciencia, la que nos invita el Concilio Vaticano II, pero también como un recuerdo que el pueblo también es sacramento de presencia de Dios, como cuerpo místico de la iglesia. Todos los bautizados, pues evidentemente somos miembros de la iglesia y justamente somos, pues en este caso, tomamos también presencia de Cristo. Pero dentro de todas las experiencias de fe que podemos tener dentro de la iglesia y de participación de Cristo, es en la Eucaristía el punto culmen. Entonces, qué rico y qué maravilloso es para poder entenderlo, que justamente a la tarde del día de la resurrección, cuando estamos meditando y viviendo la alegría más grande de saber que nuestro Dios ha vencido a la muerte, nos recuerda este maravilloso texto, el lugar por excelencia donde Él sigue acompañando a su iglesia, que es justamente en las especies eucarísticas, que es justamente en la celebración eucarística. Entonces, bueno, este documento que el Papa en ese momento dio, que ahorita vamos a explicar un poquito el contexto, se centra mucho sobre eso y creo que es uno de los textos más eucarísticos, aparte de justamente el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, o también las 13, pues justamente relatos de la última cena, que es, bueno, los cuatro podríamos contando el de Juan, pero Juan lo va llevando bajo otra línea, pero sí los de la institución de la Eucaristía muy presentes en los Evangelios sinópticos. Creo que uno de los textos post-resurrección más ricos eucarísticamente hablando es justamente este capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, justamente en el capítulo de los discípulos de Maús, por toda la connotación que tiene y por la respuesta posterior, pero bueno, no vamos a ir quemando rollos, pero sí quería hacer esta introducción. Entonces, estamos hablando de este documento que se llama Mane Vobiscum Domini, Quédate Señor con nosotros, que es de San Juan Pablo II en el año 2024. No quiero pifiar en este caso, pero me parece, disculpen ahí también, yo a veces tengo tiro palabrillas ahí medio criollas, pero me parece que incluso este es el último documento o uno de los últimos documentos que él regaló a la iglesia. Porque recordemos que San Juan Pablo II muere el 5 de abril del 2005. Entonces, este documento, como vamos a ver más adelante, es de octubre del 2024
perdón, sí, octubre de 2020, de 2004, perdón, y él muere en el 2005. Entonces, prácticamente los últimos documentos que San Juan Pablo II regala a la iglesia. Pero bueno, uno de los importantes elementos también que son claros y necesarios justamente y que es parte de nuestra experiencia apologética, y por eso quise introducirlo, es que tenemos que tener claro que el magisterio de la iglesia, bueno, sabemos que tenemos tres fuentes dentro de la iglesia para justamente entender y acercarnos a la revelación del Señor. La primera es la Sagrada Escritura. La segunda es la tradición con T mayúscula como enseñanza de los apóstoles. Y hay una tercera que se llama el magisterio. El magisterio, bueno, Se ve una... algunos autores, algunos autores colocan este tridente como una especie de banquito de tres pies, en dando a entender que en la medida de que se quita alguno de los tres, la revelación pierde estabilidad. No me puedo quedar solamente con la Biblia, no me puedo quedar solamente con la tradición, no me puedo quedar solamente con el magisterio, no me puedo quedar solamente con Biblia y tradición dejando fuera el magisterio, no me puedo quedar con magisterio y tradición dejando fuera la Biblia, no me puedo quedar con Biblia y magisterio si dejo fuera la tradición. A mi manera de verlo, es una opinión humilde y totalmente debatible y personal. Yo más que verlo como una banquita de tres patitas, yo veo la columna de la Biblia, la columna de la tradición y una pieza abajo que se encarga de que ninguna de las dos se tuerza y es lo que se llama el magisterio. ¿A qué me refiero con que ninguno de los se tuerza? Evidentemente la tradición en su esencia no se tuerce, la palabra de Dios evidentemente en su esencia no se tuerce, sino en la interpretación que se le pueda dar a cada una de ellas. Yo puedo agarrar un documento de una cita bíblica o yo puedo agarrar un texto del magisterio o de los padres de la iglesia y yo darle mi interpretación personal. Y ahí podríamos correr el riesgo de torcer justamente lo que verdaderamente da a entender ese texto, y ahí es donde entra el magisterio como dándole ese soporte para que ambas se interpreten de manera recta. Reitero, es una reflexión personal que me gustaría compartirles. Ustedes pueden, si gustan, también quedarse con, si les parece y les resulta más adecuado, pues el esquema de los tres justamente banquitos que en este caso, o el banquito con los tres piecitos que sostienen y estabilizan la relación. Pero ¿por qué voy con este tema del magisterio? Porque verdaderamente en nuestra experiencia de fe, a veces conocemos bastante de lo que es la Biblia, la hemos leído, la hemos meditado, hemos participado de muchos cursos y demás. Hemos tal vez visto algunos textos y tradición de los primeros años de la era patrística. Y bueno, el apologista también en esa experiencia se nutre mucho porque evidentemente es las interpretaciones que se le han dado a los elementos y a la vida de Cristo desde la continuación de los continuadores de los apóstoles, perdón. Pero siempre es importante también el magisterio. El magisterio siendo entendido no como lo que diga, por ejemplo, un sacerdote, eso hay que tenerlo con mucho cuidado, sino como la interpretación oficial que la iglesia da y sobre todo, la referencia oficial que la iglesia da en torno a esa documentación. Ahorita, pues evidentemente yo sé que fue una pregunta realizada con muy buena voluntad y en parte a todo lo que se escucha, pero inclusive lo que se decía, que el signo de la sinodalidad iba a introducir ciertos cambios litúrgicos. Esto de momento, hasta que no haya un documento oficial y una valoración y algo que lo externe, no es parte ni de magisterio ni tiene que ser tomado como cierto. Evidentemente se han reflexionado muchísimas cosas, han habido muchísimos comentarios a favor y en contra, pero hay que entender que el magisterio es algo que ha sido debidamente entregado por la iglesia desde sus, en este caso, medios adecuados y demás. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y cuál es la primera referencia o relación que quiero hacer? Claramente que a veces nosotros, pues también por este deseo de aprender y demás, a veces nos hemos quedado mucho con aquellos documentos y aquellas formaciones y aquella tradición bellísima de los primeros siglos, pero unido a eso, es importante que nos quedemos con las enseñanzas magisteriales también contemporáneas a nosotros, porque la iglesia sigue iluminando en su papel de maestra. Por eso, de hecho, se llama magisterio, es de magíster, de maestra, de enseñanza. De hecho, recordemos que la iglesia en su esencia es madre y maestra. Madre porque cría a través del bautismo y a través del bautismo nacen hijos para Dios, pero también maestra porque va guiando.
Y entonces no fue que esa labor de maestra de la iglesia se sostuvo o quedó en los primeros siglos hasta después de que ya tenemos el símbolo niceno-constantinopolitano y demás, y ya ahí terminó la iglesia ser maestra. No, la iglesia sigue hablando constantemente y de ahí que es importante que nosotros también nos nutramos propiamente de cada uno de esos documentos que la iglesia emite con el objetivo de ir formándolos en esa experiencia de magisterio y poder conocer lo que realmente enseña la iglesia. Entonces, bueno, nada más a grosso modo, entender que a nivel de iglesia, por ejemplo, a nivel de papado, hay muchos documentos pontificios. No me centraré mucho en este momento por aspectos de tiempo en cada cual, pero bueno, si queda un espacio después podríamos hablar un poquito al respecto de cada uno de ellos, pero podemos decir que tenemos a nivel de cartas encíclicas, que pueden ser doctrinales y dar una enseñanza, exhortativas, hacen una invitación o bien disciplinares, se marcan para un aspecto o icto específico. Tenemos también epístolas encíclicas, que estas son tal vez un poquito menos comunes. Tenemos las constituciones apostólicas, tenemos exhortaciones apostólicas, tenemos cartas apostólicas, tenemos bulas. Una de las bulas más recientes fue justamente la que emitió el Papa Francisco para convocar al próximo año o este año 2025 como el jubileo que estamos celebrando a nivel de iglesia y también los mutuo propio. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer un documento de esos o conocía de su existencia, pero es importante entender que a lo largo de la vida de la iglesia, cada uno de los sumos pontífices, pues justamente ha invitado o ha dado esos mensajes, porque desde su sede, como en este caso al usar la silla petrina, ellos forman y asumen propiamente esa misión de maestros, evidentemente entendiendo que son movidos por el Espíritu Santo cuando hablan desde esa cátedra y bajo esa función papal, obviamente apoyados en el Espíritu Santo. También hay otra serie de documentos propiamente que también son emitidos digamos, en lugares, o cómo llamarlo, en documentos propios de reuniones locales donde tal vez ha habido la participación del Santo Padre, como por ejemplo cuando hablamos de los famosos sínodos regionales o reuniones de obispos de alguna, pues en este caso, conferencia episcopal, como por ejemplo el CELAM, por ejemplo, donde salió el documento de Aparecida. Pero bueno, estamos hablando de que la iglesia actualmente sigue emanando documentos y es importante que para nosotros poder dar juicios de ciertos elementos de la iglesia, tenemos que también conocer cuál es la disposición oficial de la iglesia y para eso es necesario que yo me remita justamente a los documentos para evitar de esa manera algún tipo de especulaciones o elementos o que más bien caigamos en juicios temerarios sobre temas que verdaderamente tal vez no han sido ciertos, sino que son o malas interpretaciones pues justamente tal vez que se han querido dar de mala voluntad y demás. Entonces, siempre hay que dar ese pequeño elemento, incluso todos los papas, todos los miércoles dan una catequesis. No sé si normalmente estamos atentos a escucharla o a leerla en algunos de los medios oficiales. Pero entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para poder darnos un juicio de algunos temas de la iglesia, es importante remitirnos a los documentos oficiales de la iglesia. Entonces, por esa parte, pues nada más quería hacer esta pequeña mención, porque justamente vamos a abordar uno de este tipo de documentos, que es justamente el Mane Vobiscum Domine. Ahora vamos a dar un poco del contexto del documento, nada más para que lo tengamos claro. Esto también es relativamente rápido. Fue emitido el Día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre del 2004, en este caso. Y bueno, pues evidentemente veníamos también pues saliendo de este, de este año que había sido dedicado al año del Rosario. Cuando la iglesia justamente de ahí pasó el año 2000 y todo, recordemos que a nivel de iglesia, pues habíamos hecho una gran preparación, bueno, los que estábamos vivos en ese momento, claramente, yo sé que también hay muchos muchachos muy jóvenes por acá, pero no sé si se acuerdan que inclusive antes de llegar justamente al jubileo, los 3 años previos nos habíamos dedicado al año del Padre, al año del Hijo, al año del Espíritu Santo y después pues el jubileo. Bueno, aquellos católicos que tal vez pues íbamos al timing de esto y las reflexiones de la iglesia y no que habíamos caído pues justamente en
aquellas alarmas milenaristas de malas interpretaciones del apocalipsis y que el 2000 se iba a acabar el mundo y todo esto, pues sabíamos que había un proceso como tal. Pero aquellos que tal vez habían pues dejado un poquito seducir por esas tendencias y malas interpretaciones y que estaban tal vez el año 2000 en el 31 de diciembre del 99 así haciendo la cuenta regresiva en Radio Reloj, esto es una referencia costarricense y 10, 9, 8 y ese miedo y esperando ver, escuchar los chofares y todo eso y pasó y dijeron en Radio Reloj feliz año nuevo y todo el mundo se quedó así como de como que no pasó nada, ¿verdad? Pues sí, sí pasó, porque la iglesia continúa y la iglesia sigue en ese elemento formativo. Entonces, pues justamente en ese año 2004 y con este documento, el Papa convoca a un año dedicado a la Eucaristía, que fue de octubre del 2004 a octubre del 2005, un año dedicado completamente a la profundización sobre el misterio de la Eucaristía. Recordemos que para la Eucaristía siempre le ha sido lo más fundamental de la vida de la iglesia, pero es claro, y creo que lo hemos venido enfrentando y lo hemos ido valorando a lo largo de este congreso, pues a veces en la cotidianidad y tranquilidad de la vivencia eucarística vamos pensando o vamos creyendo que se va volviendo obsoleta, obcecada o le vamos perdiendo el interés. Por eso justamente y entendiendo los nuevos desafíos que venían para la iglesia ante el nuevo milenio, San Juan Pablo II, movido por el Espíritu Santo, convoca a un año de la Eucaristía con el objetivo de reafirmarnos en esa presencia. Y lo hace justamente para poder profundizar y sobre todo porque iban a haber dos momentos muy importantes durante ese año. Se iba a realizar el Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara. De hecho, hace poquito, y para gloria de Dios, se realizó un Congreso Eucarístico en Estados Unidos que fue de muchísima bendición y hubo muchísimos frutos pues justamente de conversión. Pero en ese momento, en el año 2005, se iba a llevar justamente un encuentro de estos en Guadalajara y después el Sínodo de los Obispos, que también se iba a enfocar sobre la Eucaristía del 2 al 29 de octubre del 2005, algo así como el Sínodo de la Sinodalidad, pero que se iba a centrar sobre la Eucaristía. De hecho, justamente producto de de este Sínodo de las Reflexiones, porque me voy a devolver un momentito por acá. Normalmente, después de cada sínodo, aparece una exhortación apostólica que es como el sello que le pone el Papa a cada una de las reflexiones que se han dado a lo largo justamente de esas jornadas en las que los obispos se han reunido. Entonces, propiamente después de ese congreso, de esa asamblea ordinaria de los obispos, surge este documento que se llama Sacramentum Caritatis, lo cual recomiendo mucho, que salió en el 2007, pero esta vez bajo el papado de Benedicto XVI, porque recordemos que ya en abril del 2005 había fallecido San Juan Pablo II. Entonces, casi siempre después de todo sínodo, pues viene una exhortación apostólica. Este año va a ser una excepción porque en este caso, después del sínodo de la sinodalidad, no se va a emitir una exhortación apostólica, sino que el Papa lo que dispuso es que los documentos que se aprobaron y resultaron de todos los procesos de formación y profundización van a ser propiamente emitidos en este caso, entonces como en este caso como magisterio ordinario y no se va a emitir una exhortación apostólica. Pero bueno, normalmente después de siempre hay una. Y entonces, pues bueno, evidentemente en esa introducción que hace el San Juan Pablo II para este documento, que es algo muy importante también para reflexionar y que continúa en la vida de la iglesia, nos dice que, por lo tanto, no se pretende interrumpir el camino pastoral que se está siguiendo en cada iglesia, sino acentuar en él la dimensión eucarística propia de toda la vida cristiana. No podemos bajo ninguna circunstancia movernos en el espíritu y ser, pues en este caso, la iglesia de Cristo, si la Eucaristía no tiene un lugar preponderante en las actividades que tenemos cada uno de nosotros, tanto desde nuestra perspectiva personal como dentro de nuestra referencia y revelación comunitaria, grupal, etcétera, de movimientos y tal. Una breve, pues justamente pues resumen de la estructura del documento, nos vamos a sacar con algunos numerales que son pues justamente de muchísima riqueza.
Pero bueno, el documento también es una carta apostólica, por lo tanto no es un documento largo y por tanto les recomiendo su lectura. Pero a grosso modo hay una introducción donde el Papa pues explica justamente el motivo del documento y después hay cuatro áreas específicas. Primero, en la línea del concilio y del jubileo, donde profundiza más ese impulso que él desea hacer en la iglesia a través del documento. Después habla de la Eucaristía como misterio de luz, la Eucaristía como fuente y epifanía de comunión y la Eucaristía principio y proyecto de misión. Y después las conclusiones del mismo documento. Pero bueno, si nos quedamos en esa parte, ya el Papa San Juan Pablo nos hablaba, como les dije anteriormente, que antes de propiamente la experiencia del año eucarístico, él había hecho un año dedicado a la Eucaristía. En este caso, y producto de eso, él lo había convocado por otra carta apostólica llamada Rosarium Virginis Maria, o sea, el Rosario de la Virgen María, que incluso tienen una particularidad, no sé si se acuerdan, es en este documento donde se introducen en la iglesia los famosos misterios luminosos, que si nos los recordamos y los meditamos, son misterios altamente eucarísticos. ¿Por qué? Porque nos hablan justamente de esas manifestaciones de Dios en las diversas, pues de una manera, epifanías y elementos propios del ministerio de Cristo, y cuyo quinto y último misterio es justamente la institución de la Eucaristía, como ese, por decirlo entre comillas la frase, ese testamento espiritual o ese signo de la presencia real de Cristo a lo largo del tiempo, después de que Él ascienda a su Padre. Entonces, bueno, él habla justamente en ese documento que en el corazón del año del Rosario, él también promulga un nuevo documento que también lo tuvimos en referencia en una de las ponencias, creo que fue la de Mauricio, de las primeras del día lunes, Eclexia de Eucaristía, en la cual se ilustra el misterio de la Eucaristía en su relación inseparable y vital con la Iglesia. Reitero, no, así como Jesús decía en el discurso sacerdotal, que es el de la última cena, según San Juan, que no se podía vivir, que digamos, que Jesús era la vid, nosotros los sarmientos, y que no se podía vivir separado en este caso, como sarmientos, no podíamos vivir separados de la vid. De la misma manera, Jesús nos viene a decir que nosotros, a través de la iglesia, que nosotros, si nos separamos de la Eucaristía, ahí perdemos toda esa acción vivificante que Dios ha querido dejar para que la iglesia no solamente sostenga su misión, sino que cada uno de nosotros crezca en la santidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, ya lo hemos ido reflexionando en todas las charlas que hemos tenido, es la Eucaristía la fuente por excelencia de santidad. Esa fuente que se mezcla sangre y agua que ha brotado del corazón traspasado del Señor. Por eso es importante siempre y es muy bonito como he oído algunos comentarios en los chats donde habla de que es importante que yo renueve en muchos casos y que yo evalúe cuál es el valor de la Eucaristía en mi vida como creyente. Claramente habrá momentos y lugares donde yo sienta ese influjo y ese espíritu y ese anhelo de poder ser mejor cristiano. En mis servicios normales, que si doy catequesis, que si estoy en pastoral social, que si estoy en pastoral penitenciaria, que si estoy... Y evidentemente, porque como es algo que me gusta y es algo porque evidentemente yo me metí tal vez en ese ministerio, me llamaron porque encontraron en mí los carismas oportunos e idóneos para poder desarrollar esa función. No podemos despegarnos de que al final la fuerza y el origen de cada uno de esos carismas está en el vínculo y el llamado que yo tengo con Dios. Y el lugar por excelencia donde yo me relaciono con Él es justamente en la Santa Eucaristía. Y desde ahí partimos propiamente a esa expresión y preferencia hacia poder desarrollar mi servicio. Yo no puedo, bajo ninguna línea ni ningún ministerio dentro de la iglesia, poder despegarme justamente de la experiencia eucarística. Y bueno, pues justamente nos terminaba diciendo San Juan Pablo II que exhortaba a celebrar el sacrificio eucarístico con el esmero que se merece, dando a Jesús presente en la Eucaristía, incluso fuera de la misa, es decir, la adoración eucarística fuera de la misa, mi adoración personal cuando voy frente al sagrario a Jesús expuesto, un culto de adoración digno de un misterio tan grande. Y vean qué interesante, recordé sobre todo la exigencia de una espiritualidad eucarística, presentando el modelo de María como mujer
eucarística. María fue el primer sagrario. María en su fiat, en su hágase, de su carne nace, se forma y se constituye aquel que iba a redimirnos, aquella primera hostia que iba a ser que iba a ser entregada en el monte Calvario. Y bajo esa misma línea, cada vez que nosotros comulgamos a la misma figura de María, nosotros también nos convertimos en sagrarios que estamos llamados a llevar al Espíritu Santo, a llevar la buena nueva a los demás. ¿Se acuerdan justamente cuál fue el primer gesto que hizo María después de haber recibido a Cristo? Es decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue moverse hacia la casa de Isabel y a su sola presencia, porque llevaba a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo impulsó al no nacido Juan Bautista, que es el primero que reconoce a Jesús en el vientre de María, y producto de eso, justamente eh, Isabel, su prima, dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Vean el efecto cadena que produce en la vida del creyente cuando yo he vivido y he recibido la Eucaristía y la doy a los demás en testimonio de vida. Vean el efecto cadena de María al no nacido Juan Bautista, del no nacido Juan Bautista a su madre Isabel, y todos dando gloria y honra a Dios. Ese es el efecto de la Eucaristía, ese es el valor de la gracia eucarística cuando nosotros nos dedicamos a esa experiencia de poder vivir y darme cuenta que es Cristo el que vive en mí. De hecho, Victorino Giraldi ayer decía una frase muy interesante que decía que cuando nosotros recibimos a Cristo nos cristificamos. Y es cierto. De hecho, hay otra frase muy interesante que dice, pues justamente que uno es lo que come. Dicen ahí la gente, entendido de que si yo como mucha comida chatarra y soy muy descuidado en mi alimentación y demás, muy probablemente dejando de lado los elementos estéticos de que si estoy gruesito o no estoy gruesito o demás, los elementos de alimentación básica, enfermedades, que anemia, que triglicéridos, que colesterol y demás. Pero si yo me alimento bien, mi cuerpo, pues en este caso puede desarrollarse y crecer de la mejor manera. Bueno, lo mismo nos ocurre a nosotros propiamente con esta experiencia eucarística. En la medida de que yo me alimente de Cristo, yo soy lo que como. Y yo debería reflejar lo que como. Eucaristía, misterio de luz, dice el primer apartado justamente de este documento Manen Nobis Cum Nomine, donde dice el Señor: la Eucaristía es luz ante todo, porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede la liturgia eucarística en la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Recordemos un momento el pasaje de los discípulos de Maús que iban desanimados, totalmente desmotivados, que ya el sentido de su vida se había perdido porque solamente tenían en su mirada aquel Jesús que habían seguido tanto, que habían entregado todo, que creían el Mesías, pero la misma respuesta es: pero vea, ya hace 3 días que yace en el sepulcro. Nosotros a veces en nuestra experiencia de iglesia, ante las circunstancias que enfrentamos, ante las debilidades, ante tal vez que el sacerdote o que el laico o que el ministro o que el grupo pastoral o que la feligresía o que el mundo o que el Estado, y perdemos esa fe y decimos: no, es que esto no tiene, ya esto está muerto, esto no tiene quien lo levante. Bueno, la liturgia de la palabra, esa meditación de la escritura, nos recuerda también que a lo largo de la vida de la salvación, que a lo largo de la historia de la salvación, han habido momentos de muchísima dificultad, pero en los mismos ha brillado Dios, que es fiel a su promesa. Y eso es justamente también el recuerdo que hace el texto cuando decía: Jesús desde los profetas empezó a explicarles a los discípulos de Maús, pues que tenía que cumplirse todo aquello. Y créanme que no se brincó los famosos cantos del siervo del Señor de Isaías: que taladrarán sus manos, que será escupido, que no parecerá humano. Pero en cada uno de sus efectos, el Señor también se manifiesta en gloria. Y por tanto, entonces, esta parte es importante principalmente para los lectores. De hecho, el padre Corateca, cuando hablaba de a veces los lectores en algunas actividades y demás, me llama la atención. ¿Es Cristo mismo quien habla
cuando en la iglesia se lee la escritura. Y no solamente se hacen desde el ambón, los ritos, los diversos plegarias y demás tienen contenido bíblico. Entonces, pues claramente desde ahí, pues entramos justamente a esa reflexión de darnos cuenta de que es la boca de Cristo la que nos habla. Y aquí sí voy a hacer un pequeño comentario, tal vez creo que no lo han hecho ninguno de las abusos litúrgicos ni de las cosas que tal vez podríamos evitar en la celebración. Este tal vez no cabe dentro de abuso litúrgico, pero sí en algo que hay que reflexionar. Vean, yo soy lector yo proclamo la escritura prácticamente desde los 9 años, porque Dios me dio el don, no es porque yo sea muy carga ni mucho menos. Pero entonces, pues a lo largo del camino hemos recibido formaciones y demás. Queridos hermanos lectores, yo sé que está el subsidio de la misa de cada día y que nos ayuda muchísimo para prepararnos justamente para proclamar de la mejor manera la lectura. Pero cuando usted ya está en la celebración eucarística, a menos que usted haga la oración de los fieles y evidentemente la haga desde ahí, cuando el sacerdote ingresa al templo, la misa de cada día, apártela, por favor. No estamos en un lugar de seguimiento de lectura. Usted está escuchando a Cristo que le está hablando a través de su hermano lector. Eso se lo digo con todo el cariño del mundo. Por favor, hermano. Y igual, si hay laicos acá que pues tienen la sana costumbre también de adquirir la misa de cada día para poder ir llevando el timing de las lecturas para su reflexión personal y demás, ese libro en la misa propiamente es invisible, porque ahí estamos para escuchar al Señor, no para hacer seguimiento de lectura. Eso lo digo con todo el cariño y el amor, porque como bien lo dice el Papa San Juan Pablo II, es Cristo mismo quien habla cuando en la iglesia se lee la escritura. Eso por ahí. Y segundo, viene el tema importante, que es muy anexado a lo que nos decía el padre Curateca, que bueno, en efecto, no basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una lengua conocida. Hace esa acotación porque justamente parte de las reformas del Concilio Vaticano II es el uso de la lengua vernácula, que incluso y que en primera instancia se pensaba también en las lecturas, porque parte de la reforma litúrgica era esa profundización más de textos bíblicos dentro de los elementos eucarísticos. Entonces dicen, no solamente se trata de que sea proclamada en una lengua conocida, si la proclamación se hace con el cuidado, preparación previa, escucha devota y silencio meditativo, tan necesarios para que la palabra de Dios toque la vida y la ilumine. Por eso, queridos hermanos, y aquí hablo en primer lugar a los lectores, quienes son los que pues Dios les ha dado el don y el llamado a ser los que presten su boca para que Él le hable a su pueblo, sino también a toda la comunidad en general, que primero para los lectores, está bien que tengas la misa de cada día. Y yo sé, porque ahorita este año pues hemos regresado a los textos en castellano. Entonces, que abro un paréntesis personal. A mí me gustan más, no sé, me suenan más solemnes que los textos mexicanos, ya eso es una opinión, ya esto no es un tema de congreso. De hecho, el apostolado apologético Don Bosco no es el responsable de este comentario de mi parte, ya es un comentario mío como proclamador de la palabra. Me gusta más los textos que ahora se volvieron a retomar, que son los de la Conferencia Episcopal Española. Pero evidentemente ahí vamos a usar mucho el vosotros, el estáis, el subís, el todo. Entonces, evidentemente tal vez hay un nivel grado de complejidad. Pero bueno, no se trata únicamente de que yo practique la lectura para poder llevarme o poder hacer de la mejor manera esa palabra que tanto me cuesta, no, sino también se trata de que yo, sabiendo el texto que me toque proclamar y el evangelio que voy a meditar, yo poder llevarlo a oración en mi vida para que verdaderamente no solamente sea impecable mi pronunciación, mi ejecución de la lectura, sino también que así como caló en mi conversión, porque el Señor también me quiere hablar a mí. En el momento que proclamo, yo pueda ser capaz de llevar ese mensaje transformador a la asamblea que me escucha. Por eso no podemos centrarnos únicamente en el aspecto técnico. Como proclamadores de la palabra, como lectores, tenemos que también entrar en el sentido espiritual de la palabra.
Y ahí entran elementos como lecciones divinas, pues, libros con reflexiones y homilías que nos permitan también introducirnos en esa enseñanza que la iglesia quiere dar a través del texto. Sí, ok, bueno, seguimos con la Eucaristía, misterio de luz. Obviamente dice, una vez que las mentes están iluminadas y los corazones enfervorizados, los signos hablan. A veces nosotros, uno de los elementos que afectan más nuestra participación eucarística es justamente el hecho de que nosotros, eh, ¿cómo decirlo? No tenemos un conocimiento real de por qué pasan las cosas. Ya lo hablábamos en uno de los días justamente del Congreso. El hecho de que el sacerdote coloque unas gotitas de agua dentro del cáliz antes de la consagración es un signo sumamente importante y muy valioso. No es que esté, y perdónenme en la pachoca, no es que esté ligando o acompañando el vino para que lo golpee menos porque es una bebida alcohólica. No, es un signo importantísimo para nosotros porque ahí estamos nosotros representados. Los signos hablan. Y por eso es importante que los conozcamos. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, los gestos, el arrodillarse, el ponerse de pie, el todo esto son un signo importante y quieren darnos una idea. Por ejemplo, ahorita en el tiempo del Adviento hemos omitido el canto del Gloria, por ejemplo, o cuando llega Cuaresma, que se omite el Gloria y el Aleluya, que se omite el signo de la paz, que se guardan las flores. ¿Por qué? Porque los signos son pedagógicos y nos quieren ayudar a llevar nuestra reflexión como la iglesia nos enseña. Entonces, esta austeridad que vivimos en Adviento, que vivimos en Cuaresma, pues por supuesto que nos tiene que decir, mira, es que me estoy preparando para algo más importante. Mira, va a venir algo mejor. Entonces, pero si desconocemos los signos y no nos hemos dejado iluminar por la palabra de Dios, pues evidentemente no va a representar nada. Es más, podemos decir, ay, mira, el padre se le olvidó cantar el Gloria. O en su defecto los coros que a veces dice que en plena Cuaresma o en pleno, pues justamente Adviento cantan el Gloria, por ejemplo, o cantan el Aleluya en el tiempo de la Cuaresma. Entonces, por eso es importante que tenemos que también acercarnos en una formación real que nos permita identificar cómo Cristo actúa en su iglesia y por tanto el valor que tienen los signos. Entonces, en él Cristo nos presenta el sacrificio ofrecido una vez por todas en el Gólgota. Aún estando presente en su condición de resucitado, Él muestra las señales de su pasión, de la cual cada misa es su memorial, como nos recuerda la liturgia con la aclamación después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Evidentemente no me voy a centrar en el sentido sacrificial y por qué pues no decimos que estamos sacrificando a Jesús en cada celebración, porque ya esto pues justamente lo hemos venido reflexionando a lo largo de diversas ponencias. Pero sí es importante también el enfoque que le damos al sentido de la entrega de Cristo, que no se trata, y en esta parte tenemos que también tener una apertura a lo que la liturgia nos quiere enseñar. El elemento importante del sacrificio de Cristo no es su sacrificio en sí mismo, sino, en este caso, cuidado, no se me malinterprete, sino en el motivo por el que Él se sacrifica. ¿Por qué Dios, siendo Dios, decide asumir la condición humana y se entrega en una muerte ignominiosa por nosotros? Por el amor que le tiene el Señor a su creación, al ser humano. Por eso, nada más hago una pequeña acotación litúrgica. Nosotros normalmente en Semana Santa, pues bueno, siempre hacemos en los Vía Cruz y demás la famosa canción, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo, Señor, perdón. Y había una letra anteriormente que decía, por tus profundas llagas tan crueles, por tus salivas y por tus hieles. Y lo que se ha querido cambiar es una letra que hable más por los motivos, porque no se trata de centrarnos en que a Jesús pues prácticamente lo torturaron, sino el elemento fundamental es que el Señor se entregó por amor a nosotros. Y entonces, cuando yo veo a Jesús resucitado, no lo veo como, ay, pobrecito, sino, gracias, Señor, cuánto me has amado. Y esa es la misma mentalidad que en el sacrificio eucarístico, cuando el sacerdote eleva a Jesús, dice, Señor, cuánto me has amado. Porque de la misma manera de cómo te levantaron justamente en el Calvario por mí, así ahora el sacerdote te levanta en sacrificio por mi salvación. Finalmente, en esta parte de Eucaristía, Misterio de Luz, bueno, recordar justamente, como decíamos al principio, qué es
en la Eucaristía el lugar por excelencia donde el Señor cumple esta promesa de acompañarnos todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí Jesús en el tema, cuando vamos a la Eucaristía, cuando vemos esa reserva que queda en el sagrario, cuando vemos que sacan a Jesús del sagrario y lo ponen en la custodia, ahí nos damos cuenta que el Señor sigue fiel a su promesa y nos acompaña en esa parte. Por eso es importante que nosotros como personas de fe, como creyentes, porque bueno, es cierto, ya hoy, en estos días, y como les dije anteriormente, con muchísima bendición, llegado al punto de decir, yo la Eucaristía la veo diferente porque verdaderamente es el gran valor que tiene. Pero también nosotros, y como bien lo he repetido en muchas oportunidades, tenemos que convertirnos en personas de oración. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra cotidianidad, obviamente entendiendo que hay horarios laborales, que hay traslados y demás, y a veces se vuelve un poco imposible, pero cuando es que esa oportunidad, cuántas veces paso, aunque sea saludar al Señor presente en el sagrario? Porque ahí está Él. Y era algo que, bueno, decía tal vez una persona no católica, decía justamente, es que yo no les creo a ustedes. ¿Y por qué no les creo? Porque ustedes siempre dicen que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada, pero nunca los veo participando o acercándose al templo a orar un ratito a su presencia. Si ahí estuviera Jesús, como ustedes dicen que está, yo sería el primero de estar todos los días ahí metido. Y no deja de tener razón. Nosotros a veces no somos conscientes de que cuando pasamos frente a un templo, ahí está el Señor. Y si el templo está abierto, bueno, si tenemos poco tiempo, recordarle que está ahí, saludarle. Antes teníamos esa bella costumbre de persignarnos frente a un templo. Y si tenemos la oportunidad, 5 minutitos, 2 minutitos, media hora, poder ir un momento a conversar con Él. ¿Por qué? Porque evidentemente ya desde ahí nos damos cuenta y tenemos la noción de su presencia en medio de nosotros. Segundo punto de este documento, Eucaristía, fuente y epifanía de comunión. Recordemos que epifanía significa manifestación. Y aquí nos decía San Juan Pablo II en uno de sus numerales que cuando los discípulos de Maús le pidieron que se quedara con ellos, vean qué rico esto, Jesús contestó con un don mucho mayor. Mediante el sacramento de la Eucaristía encontró el modo de quedarse en ellos. No está a la par de nosotros, está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, fortaleciéndonos, iluminándonos, dándonos esa gracia para continuar adelante. Porque el Señor siempre nos va a dar más allá de lo que nosotros pedimos, porque su amor es más grande que cualquier cosa. Entonces vean qué interesante, cómo en ese aspecto, el primer elemento que me recuerda lo que decía es que yo estoy en comunión con el Señor. Y bueno, si bien es cierto, hay situaciones especiales como tal que tal vez no me permiten poder recibir a Cristo de manera pues sacramental, igual la Eucaristía es un momento de comunión espiritual. El Señor nos sigue recibiendo de la misma manera. Y a pesar de que, como dije anteriormente, puede haber alguna situación fuerte que no me permita recibirle de manera sacramental, igual Él sigue quedándose en mí para darme fortaleza en esas debilidades y en esas cosas que me alejan de su gracia. Y evidentemente, al llegar a este momento, nos encontramos en un momento de comunión fraterna cultivada por una espiritualidad de comunión que nos mueve a sentimientos recíprocos de apertura, de afecto, de comprensión y de perdón. Y aquí entramos a un nivel profundo, que es, entonces, ok, de acuerdo, yo soy consciente de que Jesús está en la Eucaristía, soy completamente consciente de que Él me habla, de que Él se entrega en alimento, pero también la misma Eucaristía y este aspecto de comunión me viene a pensar que Jesús está presente en la persona que tengo a la par, en la persona que en ese momento está a mi lado, en el vecino, con el que incluso tal vez a veces yo tengo mis fricciones. Por eso habla de apertura, afecto, comprensión y perdón. Entonces, fuera de eso, entonces la iglesia también, congregada alrededor de los apóstoles, convocada por la palabra de Dios, es capaz de compartir no solo lo que concierne los bienes espirituales, sino también los bienes materiales.
Porque como decía anteriormente, yo ahí me encuentro con Cristo y evidentemente al encontrarme con Cristo, yo también veo y tengo la lupa de que mis hermanos son Cristos y a veces me encuentro a Cristo en condiciones sumamente deplorables. Por eso Jesús decía en aquella manifestación que hacía de cómo sería el final de los tiempos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y me fuiste a visitar, fui forastero y me acogiste. Maestro, ¿en qué momento hicimos todo eso? Cuando lo hicieron en alguno de los más pequeños, ahí me lo hicieron y ahí entra esa dimensión comunitaria de la Eucaristía. Como hablábamos ayer al final del día, el sacrificio de la cruz del cual nace la Eucaristía tiene una dimensión vertical, que es mi vinculación con Dios, pero también tiene una dimensión horizontal, que es nuestra experiencia comunitaria como iglesia, pues por el bautismo somos miembros del mismo Cristo. Y no lo hago porque sea un aspecto de caridad, en el sentido de que por sentirme mejor, sí, pues como soy cristiano, yo tengo que ser mejor y ayudar a la persona que está peor que yo. No, es porque es parte del mismo cuerpo de Cristo. Y si a mí me arrancan este dedo, me va a doler. Si me quiebro esta uña, me va a doler. Si me jalan una oreja, me va a doler. Es el mismo efecto que debe de ser en el creyente el encontrarse a un hermano que por circunstancias de la vida, por circunstancias tal vez que tampoco ni siquiera nos corresponde a nosotros juzgar, se encuentra en este momento sufriendo alguna situación. Evidentemente, también parte de esa comunión nos invita a reflexionar sobre el valor del Día del Señor. De hecho, hay un documento de también en San Juan Pablo II, previo, si no me falla la memoria, a este que se llama Dies Domini, o sea, Día del Señor, donde él explica el valor y significancia y preponderancia que debe tener el domingo para nosotros. Que como cristianos, pues es cierto, y Dios en la libertad de los hijos de Dios nos permite a cada uno de nosotros aprovechar nuestro domingo para hacer nuestros mandados, para tener nuestro esparcimiento, pero no podemos olvidar como católicos que el domingo es el día del Señor. Y por consecuente, nuestra primera función de que como creyentes es darle gloria al Señor en ese día, porque fue el día que venció a la muerte. Después, bueno, pues podremos organizar nuestras circunstancias, actividades y demás, pero es importante comprender que el domingo es nuestro día de culto por excelencia. Y a veces el Señor lo que nos pide es una hora, que esa hora u hora y media, bueno, en fin, de eso ya dependerá mucho del sacerdote, sea un momento de encuentro con el Señor y que sea de calidad. Decía San Juan Pablo II, recordando este documento de Dies Domini, que es de desear vivamente que en este año se haga recordemos que estamos hablando del 2004-2005, pero al final es un anhelo de la vida de la iglesia en general. Haga un especial esfuerzo por redescubrir y vivir plenamente el domingo como día del Señor y día de la iglesia. ¿Cómo es, cómo es el valor de la Eucaristía? Función de mi domingo. ¿Es una tarea que tengo que hacer para cumplir o es ese elemento de alegría por excelencia donde yo me encuentro con el Señor? Y bueno, ahí les dejo nada más una pequeña tareita. Cuando tengan la oportunidad, pueden descargar en internet ahí el documento Dies Domini, donde San Juan Pablo II hace algunas reflexiones sobre el valor del domingo dentro de la iglesia. Finalmente, ya para ir terminando, la Eucaristía, principio y proyecto de misión. Recordemos que la celebración eucarística, ahí lo decía, no recuerdo cuál de los expositores nos lo mencionaba, de hecho me ganó esta parte. Hablaba del ite missa est, esa forma latina con la que terminaba la celebración, que bueno, hoy podemos escucharla o le decimos que es un podéis ir en paz. Sí, pero dentro de ese podéis irte en paz, en el sentido propiamente del lenguaje latino, es una invitación a vivir lo que hemos meditado en la Eucaristía en mi cotidianidad. Recordemos que la misa, por decirlo de alguna manera, no es que termina dentro del ambiente, obviamente el rito termina cuando el Padre da la bendición y nos despide, pero la experiencia eucarística, el alimento eucarístico, debe ser nuestra fortaleza para que toda esa semana que viene desde que salimos del templo, nos motivemos en la gracia de buscar la santidad hasta que encontremos nuevamente nuestro refil, como decimos popularmente, justamente en la Eucaristía del siguiente domingo. Entonces, el rito termina, sí, salimos del templo, sí, pero mi experiencia eucarística me impulsa a continuar.
viviendo lo que he recibido en el templo a lo largo de mi cotidianidad y mi tiempo ordinario. Por eso habla aquí San Juan Pablo II, el encuentro con Cristo profundizado continuamente en la intimidad eclesiástica suscita en la iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. Lo subrayé precisamente en la homilía en que anuncié el año de la Eucaristía, refiriéndome a las palabras de Pablo. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Y la proclamación por excelencia de el misterio del Señor se llama testimonio. En efecto, la Eucaristía es un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano y por su testimonio tiende a irradiarse en la sociedad y en la cultura. No vivo la Eucaristía ni vivo mi cristianismo como una camiseta que me pongo y me quito cuando sea necesario. Yo es la vida de la fe, un eje que debe ser transversal a todas las realidades del cristiano. Y esté en mi trabajo, esté en mi casa, esté en la oficina, haya salido con mis amigos a darme una vuelta, haya salido a bailar, esté jugando fútbol y más, yo igual debo vivir como una persona eucaristizada, como una persona que da testimonio de Cristo y que evidentemente tendrá sus caídas, tendrá sus situaciones, tendrá sus debilidades, pero que claramente en la fuerza de Cristo trata de vivir cristianamente cada circunstancia de la vida. Ya casi terminamos, hermanos. Y Jenny, igual me avisas cuándo está el próximo expositor también para no retrasar a Jaime. La Eucaristía, principio y proyecto de misión. Es urgente hacerlo, sobre todo en nuestra cultura secularizada. Hoy Dios estorba en las realidades humanas. ¿Por qué? Porque es el único que dice que matar niños en el vientre materno es pecado, que matar personas o facilitarles la muerte a personas es pecado, que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, que las relaciones sexuales deben ser desde el matrimonio, que entonces desde ahí, en cada una de esas circunstancias, pues ahí nos encontraremos que es en la fuerza del Evangelio y en la fe es en la experiencia de justamente la experiencia de la iglesia que tenemos que dar esa manifestación. Y después, bueno, dice que respira el olvido de Dios y que cultiva la vana autosuficiencia del hombre. Encarna el proyecto eucarístico en la vida cotidiana, donde se trabaja y se vive en la escuela, la familia, en la escuela, la fábrica y en las diversas condiciones de vida. Significa además testimoniar que la realidad humana no se justifica sin referir al Creador. Sin el Creador, la criatura se diluye. Y como les hemos dicho, pues bueno, como lo hemos venido reflexionando, pues claramente es así. O sea, vean lo que es la cultura de la muerte. Ya tenemos personas descartables. Ya podemos abortar, podemos aplicar la eutanasia y demás. ¿Por qué? Porque es esto mismo que acaba de explicar San Juan Pablo II. Porque en el momento que quitamos al Creador, toda la criatura ya pierde su valor. ¿Por qué? Porque nuestro valor está desde nuestro origen. Nosotros somos valiosos porque el Señor nos ha pensado con amor. Quien aprende a decir gracias como lo hizo Cristo en la cruz, podrá ser un mártir, pero nunca un torturado. En la realidad, vean qué frase más poderosa. En la realidad es cuando nos vemos atacados, cuando nos vemos justamente señalados, cuando nos vemos afectados, cuando lo ofrecemos a Cristo ¿cómo llamarlo? Como algo parte de su entrega en la cruz. Desde ahí ya aprendemos a verlo de manera diferente. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, no reneguemos la cruz, no nos alejemos de ella, porque en el momento que la arriesgamos, que la renegamos, se nos volverá pesada, pero cuando la abrazamos, ahí encontraremos aquel que ha sido ahí crucificado. Entonces será una cruz sin cruz. Finalmente, en la celebración eucarística, la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser signo e instrumento, no solo de la íntima unión con Dios, sino también de la unidad de todo el género humano.
La iglesia está llamada a ser luz de fraternidad en medio del mundo y nosotros en la Eucaristía encontramos esa fuerza para poder llevarlo. Y por tanto, al servicio de los últimos. No es casual que el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de institución eucarística, pero sí el lavatorio de los pies. Inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. Nosotros vamos al banquete y sacrificio del Señor para, recordando su entrega amorosa, nosotros también convertirnos en elementos propios que también hagan esa experiencia de servicio a todos los demás. Y vean qué interesante, ahí estaban todos y todos lo negaron y todos le dieron la espalda, pero Jesús ahí estuvo ahí orando por ellos. Desde ahí que se vuelve importante que nosotros nos convirtamos también en elementos que, nutridos por la Eucaristía, nos convirtamos en servidores de los demás. Qué maravilloso es terminar este texto de leer el documento y a raíz de la cita bíblica. Vean qué interesante el valor de los signos, como decía San Juan Pablo II, y cómo decía que los reconocieron en la fracción del pan. Y en ese momento, aquellas dudas, aquel temor, aquella desilusión que tenían los discípulos de Maús se diluye. Vean qué interesante, cuando iban de camino hacia Maús, ni siquiera había anochecido. Decía, quédate, Señor, con nosotros porque está empezando a atardecer. O sea, la luz todavía estaba un poquito tenue, pero llegaban las sombras, la oscuridad, las tinieblas. Pero después del encuentro con Jesús, que después de que Jesús se va físicamente de su cuerpo glorioso, pero se mantiene con ellos en ese pan que había sido partido y fraccionado desde lo que Jesús les enseñó en la Santa Eucaristía. Ellos encuentran una fuerza donde no tuvieron temor, donde no había miedo, de que ya estaba oscuro, de que era de noche, de que no. ¿Por qué? Porque Jesús sí estaba con ellos, solo que ya no lo estaba en esa presencia física de ese caminar donde iba con él a lo largo del camino, sino en esa presencia sacramental y misteriosa. ¿Y qué hacen ellos? Regresar a la comunidad. La experiencia, y con eso termino, la experiencia de la iglesia no es aislada. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno como miembro tendrá su función y siempre con deseo de servir en entusiasmo por esa gracia. Bueno, terminamos por acá. Esperamos que pues haya sido del agrado de ustedes, que haya sido de reflexión. Tal vez aquí no habemos, en este aspecto tal vez no haya tanto tema controvertido, pero bueno, es una bellísima experiencia de reflexión en torno al valor que tiene la Eucaristía para nosotros. Gina, no sé si ahí ya llegó en este caso, ¿cómo se llama? Jaime, perdón, y no sé si hará algún comentario o alguna duda, esperando que, bueno, ya haya sido todo de mucha